Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, antes de entrar en materia, saludo desde esta tribuna a los estudiantes de la Universidad de Sonora que nos acompañan en este recinto en un viaje de estudios. Gracias. Ante los ojos de todos nosotros aparecen en el muro frontal de este recinto los nombres de quienes a lo largo de nuestra historia política han hecho posible a la nación. Solemos olvidar, sin embargo, los calificativos que previo al juicio de la historia se les otorgaron o se les señalaron en su momento. El juicio de la historia fue, lo sabemos hoy, muy distinto. Ahí está Miguel Hidalgo, llamado en su tiempo seductor protervo, sedicioso, hipócrita, traidor a la patria, blasfemo y enemigo implacable del Estado. Ahí está Emiliano Zapata, a quien el poder nombró Atila del Sur, conductor de hordas salvajes, bandolero y enemigo de la civilización. Ahí está Francisco I. Madero, considerado por los beneficiarios del viejo orden que contribuyó a desmontar como un loco ambicioso, enemigo del progreso y soñador descarriado. Ahí está también Andrés Quintana Roo, en cuyo honor lleva hoy su nombre el Estado, cuya Constitución hoy conmemoramos. Hay en la historia de México quienes han vivido tiempos de oscuridad con la luz como horizonte. De esa estirpe fue Andrés Quintana Roo. Su nombre nos acompaña en los muros de esta Cámara porque en tiempos de cinismo y turbiedad, en tiempos de genuflexión ante el poder constituido por los hechos, adoptó el camino de la dignidad y la defensa de la moralidad política. Es un honor mencionar, junto a don Andrés Quintana Roo, a don Javier Rojo Gómez, gobernador impulsor de la infraestructura para que se pudiera aspirar al cambio de administración constitucional, un ícono del priismo de sus mejores tiempos. Pero esa es historia. Hoy el estado de Quintana Roo es la segunda entidad más endeudada del país después de Coahuila. Una práctica que caracteriza a la mayoría de los gobernantes es la discrecionalidad en el manejo de las arcas públicas. No rinden cuentas. Es inconcebible que Quintana Roo, siendo uno de los estados más jóvenes del país, tenga, a 38 años de su fundación, los vicios de un estado en decadencia. De ahí que esa entidad ocupe hoy uno de los primeros lugares en pederastia, en corrupción, tráfico de personas, prostitución, narcotráfico, lavado de dinero y crímenes. Es responsabilidad elemental de todo servidor público preservar toda documentación relacionada con los acontecimientos que dan forma a nuestra historia. La transparencia pretende combatir particularmente el fraude y la corrupción en el sector público. Y hablando de fraude, qué contradictorio que una de las áreas históricamente más vulnerables y susceptibles al fraude haya sido precisamente la electoral, cuyos testimonios el IFE pretende ahora destruir, y a los cuales la elección presidencial en Quintana Roo no fue ajena. No entraré aquí en la argumentación política y ética sobre la limpieza o no de esos comicios. Al margen de esa discusión, parece evidente que la decisión del IFE carece de perspectiva y sentido histórico, pues se trata de un material con un inestimable valor para encontrar la verdad sobre uno de los acontecimientos más divisivos en la historia de nuestro país.
Quiero decirles, recordar que con el arribo del PAN al poder se ampliaron las opciones para interpretar la historia oficial que por décadas no pocos aceptamos acríticamente. Gracias a ese hecho, tenemos ahora versiones contrastantes sobre acontecimientos históricos que fueron utilizados políticamente. Podría ser el caso de las elecciones de 2006 y 2012, y ahora regreso al estado de Quintana Roo, no se preocupen. Vendrán historiadores independientes, desligados de influencia e intereses políticos e insatisfechos con la versión escrita por los vencedores, interesados en arrojar luz sobre esta etapa política tan intensa de la vida nacional. Si no se hubiese preservado la información sobre los gobiernos de Quintana Roo, no sabríamos hoy que ese estado, más que un paraíso turístico, es un invernadero de la corrupción. Por esa razón debemos preservar también termino, señor presidente, estos elementos que nos van a permitir conocer uno de los acontecimientos más importantes en la historia reciente de nuestro país. Muchas gracias por su atención. Gracias.